Y bueno, para nuestra tercera charla tenemos a el doctor Juan Pablo Flores Gutiérrez. El doctor es médico con especialización en anatomía patológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor en ciencias con especialidad en anatomía patológica de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con diferentes estancias en el extranjero, entre las que destacan el MD Anderson Cancer Center, con especialidad en inmunopatología y patología quirúrgica, así como en el Hospital del Case Western Reserve University, con especialidad en biología molecular. Actualmente desempeña funciones docentes de tiempo completo en el Departamento de Patología y en el Servicio de Anatomía Patológica y Citopatología. Ha participado en 127 congresos nacionales e internacionales y en asociaciones médicas. Asistió a 91 cursos y congresos y ha participado en 171 trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales. Es acreedor de 9 premios de investigación a nivel nacional e internacional y ha publicado 61 artículos en revistas nacionales e internacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 1 y actualmente es el encargado del Laboratorio Multidisciplinario de Patología en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El título de su presentación es Fase preanalítica en el procesamiento de muestras embebidas en parafina por NGS y su relevancia en la clínica. Adelante, doctor, bienvenido. Buenos días o buenas tardes en donde quiera que me estén escuchando. Soy el doctor en medicina Juan Pablo Flores, soy el coordinador del Laboratorio de Inmunistoquímica y Biología Molecular del Hospital Universitario y hoy voy a hablarles de lo que es la fase preanalítica y la utilidad clínica de la secuenciación masiva. Como ustedes saben, la patología ha cambiado en los últimos 30 años, agregándose nuevas tecnologías para diagnóstico. Y esto nos obliga a conocer más alteraciones relacionadas no solamente con el diagnóstico histológico de cáncer, sino también con sus alteraciones internas moleculares, ya que cada una de ellas les da características especiales a cada una de estas entidades y posibilidades de investigar medicamentos o tratamientos blanco molecular para una mejor respuesta a tratamiento de nuestros pacientes y un mejor pronóstico y diagnóstico. El patólogo quirúrgico actual se tiene que involucrar en la biología molecular, siendo el patólogo el centro de las indicaciones para realizar tanto las alteraciones moleculares en cáncer como la selección de estas pruebas y qué tipo de tumores o cuántos tumores se necesita investigar mediante las alteraciones que conocemos en el ADN, como son las deleciones, amplificaciones, translocaciones en diferentes tipos de tumores. Esto lo sabemos ya desde hace gran tiempo, cuando se empezó a investigar las leucemias y los linfomas como al principio del siglo pasado. Asimismo, sabemos que para poder obtener una buena muestra y poder hacer un buen estudio en cualquiera de las modalidades, sea un HY, una inmunistoquímica, una hibridación in situ o incluso una prueba molecular, se requiere un proceso estricto donde podamos adquirir un buen espécimen, procesar el espécimen adecuadamente, obtener y vigilar el manejo y el proceso de este espécimen desde que llega al laboratorio, incluso desde que sale del quirófano, y escoger adecuadamente cada una de las pruebas, la plataforma y las diferentes metodologías y formas de hacer esta prueba molecular. Todo esto comienza con la llegada del espécimen al laboratorio de patología, donde puede ser una citología, muestras ya teñidas o evaluadas para citología o para evaluación histológica y bloques de parafina. De ahí que el proceso de las muestras grandes debe ser realizada con suma cautela, revisando la prosección del espécimen, el tamaño del espécimen que se incluye en un cassette y, por supuesto, la fijación adecuada en formalina para obtener así un bloque bien adecuado para su proceso y entrega de la laminilla de HY para su estudio histológico y diagnóstico.
Esta es la parte fundamental de todo proceso de prueba posterior al diagnóstico histológico, ya que a partir de ello nosotros vamos a poder hacer estos estudios auxiliares una vez que se hace el diagnóstico histológico. Hay que recordar bien que el proceso debe ser evaluado desde el ingreso del tejido al laboratorio de patología, fijarlo bien en formol amortiguado con buffer fosfatos a pH de 7, que la fijación no sea mayor a 12 horas, tener un control adecuado de los líquidos y las temperaturas en el procesador de tejidos, así como de la calidad de parafina. Esto es cierto, ya que si queremos hacer un estudio de ADN y ARN, como ven en este artículo y en esta gráfica, el proceso puede ser alterado y la calidad del ADN y el ARN y de las proteínas puede ser muy modificable debido al tamaño del espécimen. Si tenemos especímenes muy grandes o acumulados dentro de un cassette, pues esto altera su fijación adecuada en los líquidos. ¿Qué tipo de fijador debemos utilizar? Hay muchos fijadores, sin embargo, el que se prefiere es la formalina neutralizada. El tiempo de fijación es muy importante, ya que dependiendo del tiempo de fijación, alteración en los ácidos nucleicos puede ser muy variada y los procesos en cada uno de los pasos para poder procesar ese bloque de parafina también pueden alterar la calidad. Este, por ejemplo, es un estudio que hicimos hace ya gran tiempo en la Universidad de Karolinska, viendo cómo cambiaban los tejidos dependiendo del tipo de fijador desde el momento que salía del quirófano hasta que llegaba al laboratorio. Y como ustedes pueden ver en los diferentes procesos, podemos ver cómo a partir de la temperatura ambiente los tejidos empiezan a fallar y cuando queremos meterlos, por ejemplo, en hielo para transporte también tiene alteraciones y solamente, por ejemplo, la conservación en un líquido que se llama RNA later confirma y puede servirnos para tener la mejor calidad de ADN y ARN. Sin embargo, esto puede ser salvado si uno tiene un cuidado adecuado desde el principio que sale el tejido. De ahí que sea muy importante cuando nosotros recibimos la biopsia, incluirla casi inmediatamente en un frasco apropiado con formalina buffereada y de aquí poder hacer un buen bloque de parafina y dividirlo en las diferentes tipos de tejido y de procesos que necesitamos para hacer tanto estudios de inmunohistoquímica como moleculares. Si nosotros recibimos el bloque de parafina y lo que tenemos que hacer para poder saber cuál es la mejor muestra, pues lo que hacemos es evaluar la cantidad de tejido tumoral, ya que no depende del tamaño de la biopsia, sino depende de la cantidad de tumor que nosotros podemos observar en la laminilla, y a esto se le llama enriquecimiento de la muestra o enriquecimiento tumoral. Es cierto que cuando tenemos una biopsia muy grande pensamos que todo es tumor, pues no. Puede ser que una biopsia muy grande pueda tener solamente una fracción de tumor y esa fracción de tumor es la que debemos de escoger, o una fracción muy pequeña de la laminilla que nosotros recibimos pues pueda tener solamente este tumor y esto nos va a llevar a seleccionar la mejor cantidad de tejido, que puede ser una sección de tejido a 7 micras con 3 a 4 laminillas, la cual se coloca en un Eppendorf, lo cual nos va a permitir realizar una extracción adecuada de ADN o de ARN y almacenar el sobrante, ya una vez procesado el ADN, a menos 80 grados en un contenedor o en un ultracongelador. El rol de la citología, cuando tenemos este material para estudios moleculares, se puede seleccionar de cualquier tejido de citología previamente teñido o incluso de un bloque celular, de preferencia de un bloque celular. Y lo que hacemos nosotros básicamente es escoger de la laminilla las células, que lo cual se le llama enriquecimiento. Escogemos la parte que nos interesa y como pueden ver en esta fotografía, seleccionamos esa parte que son las células tumorales. Después las disecamos y las metemos en un Eppendorf con una cantidad de al menos el 20% de células tumorales.
Es importante recordar esto, ya que las células que nos interesan son las células neoplásicas y no el estroma, los eritrocitos, los linfocitos. Y hay que evitar áreas donde no hay contenido tumoral o áreas donde haya necrosis o que las células sean mal conservadas. De ahí que sea muy importante poderlas observar en el microscopio. Una vez hecho esto, podemos hacer la extracción con un kit adecuado de extracción de ADN, el cual vamos a medir la calidad del ADN mediante cualquier metodología, ya sea nanodrop o un PCR, para poder ver que ese ADN es de la cantidad adecuada. ¿Por qué es importante esto? Pues porque dependiendo de la calidad del ADN va a ser las posibilidades que nosotros tengamos para encontrar cualquier alteración en un cáncer, y de ahí poder seleccionar, tener un buen resultado y seleccionar y ayudar a nuestros compañeros oncólogos para tener un buen diagnóstico de la alteración y seleccionar, como ven en esta gráfica, el tumor que tenga esta alteración, ya sea para darle para dar una terapia adecuada. Y esto se puede hacer desde el principio en el tumor primario, cuando el tumor recurre, o como una neoadyuvancia para poder saber si este tumor es sensible a cualquiera de los medicamentos que ya tenemos listos para poder usar. Y con esto les voy a mostrar un caso en el cual esta paciente es una paciente que tiene una lesión en la glándula salival, la cual fue investigada por una resonancia magnética nuclear, donde podemos observar un tumor del lado izquierdo, que es un tumor que es heterogéneo y que tiene múltiples áreas, las cuales corresponden a un tumor que, al menos en la resonancia, pareciera ser que estuviera infiltrando los tejidos blandos y de aspecto maligno. Cuando nosotros lo recibimos el macro que ven del lado derecho, y es una lesión sólida que ocupa parte de la glándula, que está compuesta por este grupo de células que tiene un patrón sólido y un patrón pseudopapilar, con núcleos redondeados, sin nucleolo visible y un patrón de cromatina abierto. Cuando nosotros realizamos la inmunohistoquímica pensando que es un tumor primario de glándula salival, realizamos un panel donde la hemoglobina y el GCP15 salieron positivos. Y además utilizamos otro marcador, que es un marcador que se llama PAN-TRK, el cual resultó positivo en forma nuclear y citoplásmica. ¿Cuál es la importancia de este último marcador PAN-TRK? Como lo vamos a ver más adelante, este es una proteína relacionada con una fusión de un gen que se llama NTRK, que normalmente se encuentra en el sistema nervioso central y participa en las funciones en el hipotálamo relacionadas con la propiocepción y las funciones de funcionamiento de vaciamiento gástrico, y favorece 3 fusiones. Sin embargo, este gen tiene múltiples compañeros y activa diferentes vías dentro del sistema nervioso central, y en los tumores favorece la proliferación celular y la inmortalidad celular. El uso o la búsqueda de este gen mediante secuenciación de segunda generación es muy importante para selección de terapia, ya que hay 2 medicamentos relacionados para tratar a estos pacientes. Y como pueden ver, es una molécula huérfana, o sea, el medicamento está diseñado contra diferentes tipos de tumores. En nuestro caso, este tumor es el carcinoma secretorio de la mama o parecido a la mama, que se encuentra en el 96% de estos tumores, lo que hace candidato a esta paciente a una selección de terapia. Sin embargo, hay varias dudas de cómo podemos investigar este tumor. Podemos investigarlo por inmunohistoquímica, lo cual no es una metodología, ya que la presencia de la positividad no necesariamente nos dice que está activada la fusión. Lo podemos hacer por FISH, sin embargo, los múltiples compañeros que tiene esta fusión hacen poco probable que podamos encontrar los diferentes partners. Tendríamos que testearlo con los diferentes partners que existen y eso resulta muy laborioso.
Lo podemos hacer por RT-PCR, pero sin embargo, recuérdense que también necesitamos saber cuál es el compañero de la fusión, lo cual lo hace también muy laborioso. Y la única manera de hacerlo es por secuenciación masiva de segunda generación. Sin embargo, también el tipo de plataforma que utilicemos va a ser muy importante. De aquí que la secuenciación de segunda generación o LNGS lo hace muy probable que sea la mejor plataforma para hacerlo. Sin embargo, hay otras posibilidades que no nos dejan muy contentos con la secuenciación de segunda generación, ya que es una fusión y las fusiones son mucho más sensibles con el uso de ARN. Vemos nosotros que solamente algunas plataformas, como es la de Genexus y la S5 de Thermo Fisher, nos permiten utilizar cualquier tipo de plataforma y cualquier tipo de espécimen para poderla localizar. Entonces, de aquí que nosotros decidimos hacer esta fusión o la búsqueda de esta fusión, ya que nos permite tanto dar o encontrar fusiones como amplificaciones de lesiones y mutaciones puntuales con esta prueba. Su sensibilidad es muy buena, ya que nos permite localizar fusiones en el 95% de las veces que nosotros la podemos actualizar. Y con esto, pues en este tumor lo que realizamos fue una secuenciación masiva de segunda generación mediante esta plataforma, y lo que encontramos fue la fusión de la número 3, NTRK3, con el ETB6, y con esto hacemos que nuestra paciente sea candidata a una selección de terapia adecuada. Y ya para terminar, recordarles que actualmente tenemos que utilizar la biología molecular desde el inicio para poder seleccionar adecuadamente a nuestros pacientes, escogiendo el material adecuado, la fase preanalítica adecuada, la plataforma adecuada, qué tipo de ácido nucleico vamos a utilizar en nuestra selección para la plataforma, ya que dependiendo de lo que busquemos, ya sea mutación, variaciones en el número de copias, fusiones o de lesiones, es la plataforma y el tipo de prueba que vamos a utilizar, ADN y ARN. Y no olvidar que a final de cuentas la selección de terapia es con un equipo multidisciplinario donde el patólogo juega un papel muy importante en el diagnóstico, selección de la prueba, selección de plataforma y análisis del resultado. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor por su excelente presentación. Y bueno, vemos de verdad que la importancia que tiene una disciplina como la patología, inclusive desde antes, desde la fase preanalítica de un proceso de secuenciación en GS, ya, digamos, vemos que son elementos que van incorporando o que van ganando cada vez más importancia desde el tema de la escogencia de una muestra adecuada, la preservación adecuada de la muestra y bueno, todo lo que tiene que ver con los elementos interdisciplinarios que nos acaba de comentar el doctor. Nuevamente, muchísimas gracias por esta excelente presentación.